En este video veremos una variación del modelo de Bertrand. Vamos a modificar uno de los supuestos del modelo básico de Bertrand con el objetivo de utilizarlo para el análisis de una estructura de mercado de competencia monopolística, en la cual las empresas diferencian sus productos con el objetivo de tener mayores beneficios. Suponemos primeramente un duopolio, es decir, dos empresas maximizadoras de beneficios, la empresa 1 y 2. Como es un modelo de Bertrand, entonces estas empresas compiten en precios. Su estrategia, por lo tanto, es definir qué precio maximiza sus beneficios. En este caso, los productos son heterogéneos, lo que significa que los consumidores obtienen preferencias diferentes entre comprarle a la empresa 1 o comprarle a la empresa 2. Sin embargo, estas empresas tienen las mismas tecnologías y tienen costos fijos e igualmente los costos marginales son constantes e iguales a C, lo que implica que este C también es el costo por unidad. Debido a que los bienes son heterogéneos, entonces cada una de las empresas se enfrenta a su propia demanda. Note que los precios y las cantidades son consistentes con la ley de demanda. Es decir, si los precios aumentan, las personas comprarán menos de este bien. Este valor es, por lo tanto, la cantidad máxima que están dispuestos a comprarle los consumidores, en este caso la empresa 2, que para facilitar el análisis es el mismo que el que están dispuestos a comprarle a la empresa 1. Pero ¿qué pasa si estos dos bienes son sustitutos entre ellos? Por ejemplo, si el precio de la empresa 2 disminuye, entonces más cantidad de personas comprarán a la empresa 2 y menor cantidad de personas le comprarán a la empresa 1. E igualmente, si el precio de la empresa 2 aumenta, entonces disminuirá la cantidad que le demanden a la empresa 2 y aumentará la de la empresa 1. Este grado de sustitución entre los bienes se mide a través del parámetro B. Note que si el parámetro B es igual a 0, entonces este término completamente desaparece y esto implica que no es posible sustituir un bien con otro. Si el parámetro B es igual a 1, entonces la tasa de sustitución es moderada. Si el parámetro es igual a 2, que es el valor máximo posible, indica que los bienes son sustitutos perfectos, que es lo mismo que decir que son bienes homogéneos. Para el planteamiento del modelo como un juego tenemos que igualmente identificar los jugadores, que serían las dos empresas en este caso. Las estrategias de cada empresa, que serían los precios, no será menor al costo por unidad. Y bueno, tampoco sería mayor al precio máximo que los consumidores están dispuestos a comprar. Tampoco sería mayor al precio máximo que los consumidores están dispuestos a comprar. Por lo general este valor, o en otros modelos este valor suele ser A. Pero note que si despejamos el precio 1 de la función de demanda de cada empresa, entonces cuando la cantidad es igual a 0, es decir, cuando ya nadie está dispuesto a pagar, entonces el valor máximo sería A más el precio de la otra empresa por B. Eso significa que el precio máximo que los consumidores están dispuestos a pagar depende del precio que elija la otra empresa, por lo cual en este caso las estrategias están en un espacio continuo entre el costo por unidad e infinito, dado que no conocemos el precio que elegirá la otra empresa. Las funciones de pago dependen de las estrategias de los jugadores y en este caso, igual que en los modelos anteriores, corresponden a los beneficios de las empresas en función de sus estrategias, que son los precios. Recordando, la función de beneficios de la empresa 1 sería igual a sus ingresos menos sus costos. Esa es la función de costos que ya definimos y esto son el valor de la producción, es decir, el precio por la cantidad producida. Factorizando, entonces tenemos el precio o la diferencia entre el precio y el costo por la cantidad que produce.
Si sustituimos la función de demanda a la que se enfrenta la empresa en su función de beneficios, tendríamos esta ecuación. En este caso podríamos multiplicar estos dos términos, sería el precio 1 por A, el precio 1 por el precio 1, el precio 1 al cuadrado, el precio 1 por este término, menos C por A, menos CA, menos C por P1 más CP1, menos C más B por el precio de 2. Si factorizamos el precio 1 de este y este término, tendríamos esta parte, tendríamos el precio 2, ¿no? De esta y de esta podríamos factorizarse. Esto para facilitar la maximización de la función de beneficios, que es la derivada de la función con respecto al precio, dado que es para la empresa 1, cuando esa derivada es igual a 0 y es la condición de primer orden. Para cumplir esta condición de primer orden obtenemos la derivada de la función que con respecto al precio 1 sería para el primer término esta parte y para ese término sería menos 2 por el precio 1. Esto no tiene el precio 1, entonces la derivada es 0, la derivada de una constante 0, y para cumplir con la condición de primer orden, pues lo igualamos a 0. Entonces despejamos el precio 1 de esta función y tendríamos, pasando esta parte de este lado, tendríamos el precio 1 en función del precio 2. Hay que recordar que los valores de A, C y B son constantes o son parámetros dados por el modelo. Entonces, la única variable de este lado de la ecuación es el precio 2. Por lo tanto, esta es la función de respuesta de la empresa 1 ante posibles valores del precio 2. Es decir, es la mejor respuesta o estrategia óptima de la empresa 1 ante cualquier posible precio de la empresa 2. A partir de esta ecuación es que se grafican las curvas de reacción. Se realiza este mismo proceso para encontrar la función de respuesta de la empresa 2, recordando el supuesto de información pública, el cual implica que los jugadores conocen todos los pagos, pero además saben que los jugadores son racionales y que por lo tanto jugarán la estrategia que maximicen sus beneficios, al igual que ellos. Específicamente en este modelo, ambas empresas conocen las funciones de beneficios y saben que cada una de las empresas pues maximizará sus beneficios. Considere que esta función indica cuál será la mejor respuesta, es decir, cuál será el precio 1 que deba elegir la empresa 1 cuando la otra empresa elija cierto precio. Si suponemos que la otra empresa elegirá su mejor estrategia, es decir, su precio óptimo, entonces podríamos decir que la estrategia óptima está definida por esta ecuación, ¿no? Es decir, la función de respuesta dado el precio óptimo de la empresa 2. Y la empresa 2 hará lo mismo. Su precio óptimo será su función de respuesta dado el precio óptimo de la empresa 1. Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones en donde una depende de la otra, tendríamos esta ecuación, ¿no? Note que P2 es igual a este término que está aquí. Y lo único que necesitamos para encontrar el valor óptimo será despejar este valor. Y entonces tendríamos el mismo valor por B entre 4. Buscamos el mínimo común denominador que es 4 y por eso ponemos este 2 de este lado, ¿no? Separamos la parte de la ecuación que contiene la variable que nos interesa. Si esto tiene el mismo denominador, entonces podemos sumar esta parte, las multiplicaciones 2a más 2c más ab más cb.
esta parte que está aquí, que es donde está el precio 1, y dado que es el que queremos despejarlo, pasamos restando del otro lado. Aquí simplemente factorizamos los valores, note que estos dos son iguales, y factorizando el precio 1 tendríamos 1 menos b al cuadrado sobre 4. Si igualmente hacemos el mínimo común denominador en esta parte, tendríamos 4 menos b2 al cuadrado sobre 4. Note que aquí es posible eliminar estos dos 4 y entonces tendríamos el precio 1 por 4 menos b2 sobre igual a este término. Pasando esta parte dividiendo, tendríamos esto. Este que está aquí podemos expresarlo de la siguiente manera y eliminar estos. De tal manera que la estrategia óptima de la empresa 1 pues sería A más C sobre 2 menos B. Note que si B fuera igual a 2, entonces el precio 1 sería indeterminado. Es por eso que B no puede ser igual o mayor a 2. Entonces, sabiendo que el precio óptimo de la empresa 1 es igual al precio óptimo de la empresa 2 y sustituyendo estos en la función de demanda a la que se enfrenta la empresa 1, podremos obtener la cantidad óptima que producirá esta empresa. Sustituimos estos dos precios, sabemos que son iguales a A más C menos B, ¿no? A más C menos B. Podemos poner todos los términos en función de 2 menos b. Para eso necesitamos multiplicar este elemento por 2 menos b. A por 2 menos b. Y entonces esto nos queda en función de esto. Multiplicando A por 2 y A por menos b, tendríamos esto. Este que está aquí estaba multiplicando. Entonces este es menos por A menos por más C menos C. Y B por A más B por C. Aquí podemos eliminar, tendríamos 2A menos A, nos quedaría una A. Este que está aquí se elimina con este que está aquí. Y entonces nos queda nada más A menos C más BC sobre 2 menos B. Que si factorizamos esta C, pues nos queda de esta manera. Esa sería la cantidad óptima que produce la empresa 1. Para obtener los valores de beneficios, igualmente, dado que ya tenemos tanto la cantidad óptima como el precio óptimo, solo es cuestión de sustituir los valores. Entonces, el precio de la empresa 1 es A más C sobre 2 menos B. Y la cantidad óptima es esta parte, que es la que sacamos en la diapositiva anterior. Estrictamente hablando, estos beneficios ya están en función solo de parámetros y si tenemos los parámetros podemos obtener los beneficios. Sin embargo, podemos reducir esta expresión encontrando el factor común mínimo que es 2 menos b, multiplicando este por menos c, que sería menos 2c más c por b. Note que este valor es el mismo que este, dado que más c menos 2c es igual a menos c, ¿no? Entonces, el valor de los beneficios de la empresa 1 sería igual a esto al cuadrado, que sería lo mismo que la cantidad óptima producida al cuadrado. Y esos son los beneficios de la empresa 1.